When Americans travel to foreign countries and are alleged to have committed a crime, in this case murder, the local authorities will use their process. Mr. Dawson's going to be in Fiji for a long time. Christy was one of those people that the moment that you met her, it's that unique connection where you feel like you've really known this person throughout your entire life. Bienvenidos a este canal, donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaréis apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que ocurrió en julio de 2022 y cuyo juicio se ha celebrado hace tan solo unos días. Con lo que voy a contar a continuación, me gustaría saber vuestra opinión, si para vosotros fue un asesinato o un accidente. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El 9 de julio de 2022, una empleada de un resort de lujo de las Islas Fiji hizo un descubrimiento terrible en el bungalow de unos recién casados. Al parecer, en su interior estaba el cuerpo sin vida de una mujer, la cual había sido golpeada en la cabeza con tanta fuerza que quedó irreconocible. De su marido no había ni rastro. Pero para entender este caso, nos vamos a ir atrás en el tiempo. Christy Yao Chen nació en Memphis, Tennessee, en 1986. De ella se sabe que era hija única y que tras graduarse en la escuela secundaria se dedicó a la repostería, llegando incluso a dirigir una panadería en Colorado. Sin embargo, la joven tenía otro sueño y era convertirse en farmacéutica, lo que le llevó a matricularse en la Universidad de Tennessee, donde recibió varios premios por su esfuerzo. Nada más conseguir su título, Christy empezó a trabajar en una farmacia de Memphis llamada Kruger. Todos cuentan que la joven era divertida, generosa y que hacía amistades con facilidad. Su carácter la llevó a acudir a todo tipo de eventos para recaudar fondos y fue precisamente en una carrera benéfica celebrada en noviembre de 2021 donde conoció a Bradley Dawson. Este hombre de 37 años trabajaba como informático en una organización sin ánimo de lucro dirigida al bienestar infantil, pero lo más llamativo era que se había casado en 2019 y ya estaba divorciado. Christy y Bradley enseguida comenzaron a salir y para sorpresa de todos, el 18 de febrero de 2022 se casaron sin ni siquiera haberse presentado a muchos de sus amigos. A pesar de las prisas, la pareja estaba viviendo un auténtico sueño y todo parecía encajar para ellos. Pero esta vida tan idílica se truncó unos meses después, ya que durante su luna de miel, Christy fue hallada muerta. Después de su boda con Bradley, Christy tenía dos deseos. Uno era ser madre y el otro disfrutar de su luna de miel, la cual habían programado para julio de 2022. El destino elegido fue Turtle Island, un complejo turístico privado y escandalosamente caro que se encuentra en las Islas Fiji. La pareja de recién casados llegó a este lugar el 6 de julio y ya el 8 varios testigos les vieron discutir de manera acalorada durante una fiesta que el hotel organizó para los huéspedes y donde bebieron bastante. Parece ser que Christy se enteró de que Bradley había estado en ese mismo resort de luna de miel con su primera esposa y luego, por si esto fuera poco, le vio bailando de manera inapropiada con otra mujer. Durante la noche, unos huéspedes del resort escucharon varios ruidos en el bungalow de la pareja, pero no le dieron importancia. Era como si alguien estuviera borracho y no pudiera controlarse por dentro. Luego escuchamos un fuerte grito, seguido de una gran explosión, y después de eso hubo un completo silencio. Declaraciones de los testigos del bungalow de al lado. En realidad, las alarmas saltaron a la mañana siguiente, cuando Christy y Bradley no se presentaron a desayunar, ni tampoco a comer. Preocupada a eso de las 3 de la tarde, una empleada fue hasta su bungalow para ver si todo estaba bien. Una vez dentro, esta empleada encontró a Christy de 36 años
metros, cubierta de sangre y desplomada en el hueco que había entre el inodoro y la pared. Del marido no había ni rastro. El 10 de julio, un vecino que residía en una de las islas llamó a la policía para denunciar que había encontrado a un hombre bebido y con sangre por todo su cuerpo y que además no paraba de gritar: «Tuvimos una pelea». Cuando los agentes llegaron al lugar, identificaron al sujeto como Bradley Dawson, quien al parecer había huido hasta allí en un kayak, llevando consigo su pasaporte, su billetera y $1,000. Curiosamente, todos sus dispositivos con GPS, como el teléfono y el reloj, los había dejado en su habitación. Inmediatamente fue arrestado y acusado de asesinato. Según la policía, durante el primer interrogatorio, Bradley declaró que había acabado con la vida de su esposa, pero que después de contratar a un abogado lo negó todo y no quiso que le tomaran muestras de la sangre de su cuerpo por si pertenecían a ella. En su segunda declaración, Bradley afirmó que Christy lo era todo para él y que su muerte fue un accidente. A esto añadió que sí discutió con su mujer, pero que se fue de la habitación para que ella se tranquilizara y que antes de salir por la puerta, ella seguía viva. Aún así, para los investigadores, las pruebas que tenían no cuadraban con la teoría del accidente. Para que os hagáis una idea, el cuerpo y sobre todo la cabeza de Christy estaban en tan mal estado que tuvieron que ser incinerados para poder entregárselos a su familia en Estados Unidos. Después de su arresto, Bradley pudo hacer declaraciones ante un medio de comunicación, donde dijo cosas como que nunca había tenido un altercado físico con su esposa. Lo que puedo decir es que lamento mucho la situación por la que todos estamos pasando ahora. Se suponía que íbamos a tener unas vacaciones increíbles y perdí a mi esposa. Solo pensar que ya no está aquí es muy doloroso. Estoy pensando en ella todo el tiempo. Se suponía que íbamos a tener una vida increíble. Finalmente, Bradley fue encarcelado en Fiji hasta la fecha del juicio. Su abogado apeló para obtener la libertad provisional y también para que se desestimara la primera confesión, pero al final todo esto fue rechazado. Cuando el abogado de Bradley fue preguntado durante una entrevista por la supuesta confesión, dijo que esta era mentira y que su cliente no solo no acabó con su esposa, sino que no había nada que le implicase en su muerte. Cuando la noticia salió en los medios de Estados Unidos, una exnovia de Bradley concedió una entrevista y contó varias cosas interesantes sobre el carácter del hombre. Fell madly in love. And it was definitely intense and fast. When I really did want to leave him, he did push me down once on the bed and chase me. He was very verbally manipulative and threatening and jealous. En diciembre de 2024 comenzó el juicio en Fiji por la muerte de Christy Chen. La fiscalía presentó un caso sólido con testigos que presenciaron las discusiones del matrimonio y sobre todo con la autopsia. El informe del forense afirmaba que la mujer había sufrido varios golpes en la cabeza y el cuerpo no compatibles con un accidente. De hecho, se creía que el acusado había sujetado la cabeza de Christy para después aplastarla con fuerza contra la tapa del inodoro, ya que este tenía varias grietas recientes. Por su parte, la defensa argumentó que la mujer había muerto tras sufrir un accidente en el baño y dejaron que el propio Bradley declarase ante el juez para dar su versión de los hechos. El hombre volvió a contar que después de la discusión con su esposa se fue en kayak hasta una isla cercana con la intención de darle un tiempo para que se calmara, algo que por cierto no convenció al juez en absoluto, porque tal y como dijo, el hecho de que Bradley hubiese sido detenido con su pasaporte y pertenencias personales indicaba que estaba planeando huir del país después del crimen. Con todo esto, el 12 de diciembre, Bradley fue declarado culpable y aunque hasta el 27 de enero no se sabrá su condena, se cree que le caerá cadena perpetua. Al pronunciar el veredicto, el juez dijo que estaba satisfecho más allá de toda duda razonable de que Bradley Dawson y nadie más hubiese cometido el delito. Por las razones anteriores, soy de la opinión de que no se puede creer la versión de la defensa y se rechaza la misma versión. Habiendo analizado todas las pruebas en su totalidad, soy de la opinión de que los testigos de la fiscalía fueron todos veraces, creíbles y confiables en su
su testimonio, soy de la opinión de que la Fiscalía ha aprobado el cargo de asesinato contra el acusado más allá de toda duda razonable. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.